la arqueología del Golfo de Fonseca. Esta es una región que, un pequeño golfo que está compartido por El Salvador, Honduras y Nicaragua. Las aguas que bañan al Golfo de Fonseca son del Pacífico, del Océano Pacífico, y en este área donde convergen estos tres países hubo desde el periodo preclásico una gran actividad social y cultural. Es un área donde convergieron varios grupos hablando diferentes lenguas. Era un área también de paso entre lo que era Mesoamérica y lo que era Centroamérica, básicamente Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica. Era un área donde convergían también todo tipo de personas dedicadas a aspectos de intercambio, y era un área donde, como vamos a ver un poquito más adelante, donde los sitios importantes, por ejemplo, del oriente de El Salvador, como Quelepa, tenían una injerencia directa en el Golfo de Fonseca. En el caso de la parte central de Honduras, en la región de Yarumela, estaba también involucrados varios de los sitios de esta región. La gente iba al Golfo de Fonseca para realizar toda una serie de actividades económicas, ¿no? Un aspecto interesante para considerar en esos momentos es, si utilizamos el término como Mesoamérica, ¿acaso el Golfo de Fonseca era parte de Mesoamérica? Sin lugar a dudas, el Golfo de Fonseca siempre fue parte de Mesoamérica. Y de hecho, en esa transparencia, en el lado izquierdo ven ustedes la reproducción del mapa de Kirchhoff sobre Mesoamérica. Claro, Kirchhoff define Mesoamérica con base en una serie de elementos que se reportaron en el siglo XVI, y por lo tanto es una Mesoamérica, son límites de Mesoamérica que aplican al siglo XVI. Sin embargo, en la parte derecha hay una transparencia donde pueden ver ustedes una raya en sentido vertical que he trazado, que va desde lo que sería la costa norte de Honduras y atraviesa todo Honduras, termina prácticamente en el Pacífico y en donde termina también el Golfo de Fonseca. Esa sería entonces el área hasta donde llegaba Mesoamérica durante el periodo clásico. Entonces, vemos que durante el clásico y el posclásico, el Golfo de Fonseca siempre fue parte de Mesoamérica. Y luego entonces los límites de Mesoamérica para el año 1100 después de Cristo están definidos precisamente por esos grupos que están ocupando la parte central, la parte norte de Honduras, la parte sur de Honduras, y lo que sería todo El Salvador, incluyendo este sitio de Quelepa. Entonces, muchos de los elementos que encontramos como mesoamericanos están presentes ya, existen desde el clásico. Ahora bien, ¿acaso esta región donde estamos viendo hacia el oeste, de esta raya roja vertical, donde estaría el límite de Mesoamérica, ¿acaso esa región era maya? No, no era maya. Tanto Copán, como pueden ustedes apreciar, representa uno de los clásicos ejemplos de los límites de la parte oriental del área maya y de Mesoamérica y del área maya. Todavía al oriente de Copán, en la zona de los Naranjos, Yarumela, en la parte centro y norte de Honduras, en la región de Ulúa en Honduras, hay elementos que integran o que hacen que estas regiones formen parte de Mesoamérica, y grupos hablantes de lenguas como el lenca. En el caso de El Salvador estaría la parte occidental y la parte central de El Salvador. En la primera, la parte occidental, sería netamente maya, es decir, donde está Chalchuapa, justo en la frontera entre El Salvador y Guatemala.
Y en la parte central de El Salvador, sitios como San Andrés o Joya de Serén no eran realmente mayas, pero tenían una fuerte tradición cultural mesoamericana, y así como Quelepa, que está en el oriente de El Salvador, que ahí se hablaba el lenca. Eran lencas, pero no eran mayas. Entonces, aquí tenemos una región de transición, una región que empieza a mostrarse definitivamente ya desde el clásico, como una región donde van coincidiendo toda una serie de grupos, y es una región donde hay un movimiento tremendo de diferentes grupos, diferentes personas asentándose en distintas regiones de la parte este de Mesoamérica. ¿Por qué estudiar esta región? Bueno, uno, podemos ver en primer lugar las adaptaciones a una región dominada por playa de costa, dominada por lo que serían zonas de vegetación, de manglar, zonas de vegetación de un bosque alto. Podemos también ver en esta región del Golfo de Fonseca abundantes recursos marinos. Toda esta zona nos habla de que estaban siendo aprovechados los diferentes nichos ecológicos que pues dieron un apoyo tremendo para la residencia permanente de diferentes grupos en el Golfo de Fonseca. Uno, dos. Podemos también estudiar el Golfo de Fonseca como una región de larga ocupación. Hay evidencia que la ocupación del Golfo de Fonseca empieza desde por lo menos mediados del preclásico medio, es decir, para 600, 500 años antes de Cristo. Ahí están las primeras manifestaciones de ocupación en el Golfo de Fonseca. Es una ocupación continua, preclásico tardío, todo lo que es el clásico, todo lo que es el posclásico está siendo ocupado, y en el posclásico, justo antes de la llegada de los españoles, una serie de comerciantes y sitios con mercados, según reportan las fuentes históricas españoles del siglo XVI, estaban plagando o estaban ocupando las diferentes regiones del Salvador y también de Nicaragua. Habían mercados en esta región. La presencia de mercaderes netamente mesoamericanos, centro de México, mercaderes mayas, mercaderes de Oaxaca, que se adentraban a El Salvador, llegaban hasta la parte de Honduras, entraban hasta Nicaragua y Costa Rica, y por lo tanto intercambiaban una serie de mercancías que luego con las que intercambiaban y obtenían estos mercaderes, pongámoslo así, de nombre mesoamericanos, pues las regresaban, las llevaban de regreso, pues las llevaban a diferentes puntos del área maya, Oaxaca y centro de México. No estaba tan desconectada esta región. Y de hecho, si ustedes, ya durante el siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI, hay fuertes intentos de conquista. Se mandan campañas de conquista por parte de diferentes conquistadores españoles, y poco a poco van logrando su cometido, someter toda esta región de Centroamérica, incluyendo el Golfo de Fonseca, al dominio español. Y de hecho, como vamos a ver también, hay fundación, por ejemplo, de una capilla abierta en la zona del Golfo de Fonseca, que está funcionando ya para 1560, 1580. Un dato interesante también a considerar es que para el año 1500, 1510, la zona de Darién, denominada como Darién por los españoles, que eran Panamá, ya era conocida por la corona española y tenía un fuerte contacto con Cuba. No sabían perfectamente los españoles qué estaba ocurriendo al occidente de Panamá. Y, sin embargo, entran en contacto estos primeros españoles para 1508, 1510 con mercaderes mesoamericanos, y estos mercaderes mesoamericanos son los que llevan la palabra de estas gentes diferentes, estos personajes diferentes que están ocupando el Darién.
llevan la palabra a estos mercaderes a el área maya, a Oaxaca y especialmente a los emperadores del imperio azteca, y les dicen: hay esta gente barbada que está ocupando Panamá. Por lo tanto, no, ya para 1510, 1512, la presencia de los españoles era conocida por gente del centro de México, gente de zona maya. Ya no era desconocido. No había ocurrido un contacto, pero ya sabían de que estaban en esa región. Esa es una imagen un par de imágenes de lo que es el Golfo de Fonseca. Por un lado, por el lado izquierdo, es una fotografía, un acercamiento de las islas que integran el Golfo de Fonseca. Por otro lado, en la fotografía mucho más grande, la fotografía aérea mucho más grande, pueden ver lo que sería en un primer plano la costa este de El Salvador. Hay una serie de islas que pertenecen a El Salvador y luego hasta el fondo estaría la costa de Nicaragua. Es muy interesante porque, repito, estas islas, este contexto ambiental del Golfo de Fonseca proporcionó los elementos naturales esenciales para el asentamiento: fuentes de agua potable, una variedad de recursos para la alimentación y su utilización en la construcción de viviendas, salinas, etc. Uno de los aspectos que vamos a ver también aquí es que vamos a hablar de Punta Chiquirín, uno de los sitios importantes, un conchero importante del Golfo del Fonseca. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que mientras que en el lado oriental del Salvador han habido intentos de investigación y de estudio de los diversos sitios del Golfo de Fonseca, son asentamientos pequeños, no podemos pensar en grandes sitios con arquitectura, digamos, muy elaborada. Estos son sitios con plataformas, alineamientos de piedras que definen esas plataformas. Lo mismo ocurre en la parte sur de Honduras. Son asentamientos menores que están en el Golfo de Fonseca, y esto se conoce primero por recorridos preliminares, estudios preliminares realizados por arqueólogos, por aficionados a la arqueología, que hacen una recolección de materiales, algunos croquis esenciales y muy preliminares. Entonces ha habido en los últimos, ¿qué será?, 40, 50 años, intentos de hacer una investigación arqueológica en sitios del Golfo de Fonseca, especialmente El Salvador y Honduras. Tristemente, por el lado de Nicaragua, todavía no hay intentos de investigación arqueológica sistemática. O sea, faltan estos proyectos de alta envergadura con preguntas científicas serias para trabajar estos pequeños asentamientos del Golfo de Fonseca. Y eso es un potencial de investigación que está latente y en espera de ser trabajado por proyectos más serios que precisamente incluyen toda una variedad de profesionales de la arqueología y de la no arqueología para reconstruir paleoambientes, para reconstruir paleodietas, para reconstruir formas de vida en asentamientos. O sea, eso es lo que da todavía los pequeños sitios del Golfo de Fonseca. Ahora bien, ¿qué idiomas se hablaban en el Golfo de Fonseca? Sabemos que tenemos una idea con base en información lingüística del diccionarios del XVI, diccionarios del siglo XVII y XVIII, estudios glotolingüísticos y estudios de análisis lingüísticos realizados en esta región. En el siglo XVI sabemos que se estaban hablando el lenca,
lo que incluía el Xinca y el Lenca. Había grupos que estaban hablando el chorotega, o también conocido como mangue, y también había grupos que estaban hablando el pipil o pipilo nicarao, que eran que lenguajes, estos idiomas venían del lado utoazteca. Vaya, no hay una uniformidad, no hay el habla de los distintos grupos asentados, por ejemplo, los Xinca, los Lencas en El Salvador y lo que sería el sur de Honduras. Ahí pueden ver ustedes en la parte donde dice San Salvador, la parte Pipil. Ahí está Centroamérica, pueden ver ustedes los grupos Lenca, los grupos Mangue. Están dispersos y es una combinación, vaya, es una mezcla de territorios y de regiones que están siendo utilizados por distintos grupos que están hablando diferentes lenguas. Muchas de estas lenguas, por ejemplo, como el Xinca, el Lenca, están a punto de desaparecer o prácticamente han desaparecido. La reconstrucción, viendo este mapa, especialmente enfocándonos en la parte oriental del mapa, en lo que sería Centroamérica, ahí son las reconstrucciones, insisto, del siglo XVI, de los diferentes lenguajes, idiomas que se hablaban, y podía ser que, o sea, asentamientos que estaban muy cercanos, los distintos grupos estaban hablando diferentes idiomas. ¿Okay? Entonces, eso también es muy importante en cuanto a la reconstrucción de de la identidad de estos individuos que estaban poblando el Golfo de Fonseca. Bien, el litoral de El Salvador y Nicaragua es muy similar al de Honduras. ¿Cuál es el medio ambiente? ¿Cuáles son los nichos ecológicos que dominan las costas de Honduras, El Salvador y Nicaragua? Bueno, hay áreas de esta región de la costa del Golfo de Fonseca dominada por manglares. También hay algunas playas arenosas y también hay una llanura aluvial. ¿Y por qué es esto? Por el desfogue de ríos, como sería el caso de Nicaragua, como sería el caso de Honduras o como sería el caso de El Salvador, varios ríos que van desfogando, que llevan sus aguas a que desfoguen en el Golfo de Fonseca. Desde el punto de vista de la geopolítica moderna, la parte hondureña del Golfo de Fonseca comprende los departamentos de Valle y Choluteca. Eso es básicamente, pueden ver la transparencia color que dice Honduras, está en un recuadro, hay un pequeño cuadrito, cuadrado que dice Tegucigalpa, y luego hacia el sur ven ustedes Choluteca. Esta región son los dos, digamos, departamentos dominados donde encuentran los sitios del Golfo de Fonseca y tienen estas características fisiográficas. En el caso de Honduras están desfogando los ríos Huascorán, Choluteca, Zampile y Nacaome. En la zona de manglar predominan los esteros, mientras que en la llanura aluvial está bañada por ríos y hay también terrenos que sirven a la agricultura. Por ejemplo, nada más para que tengan ustedes una idea de lo que se está hablando aquí, esta es la flecha muestra al lado izquierdo el recorrido del río Choluteca, que desfoga en el Golfo de Fonseca, y luego en la parte derecha pueden ver en la transparencia es lo que es el río Choluteca, ¿no? En uno de los segmentos de este río. No hay que perder de vista en el Golfo de Fonseca sitios con recursos naturales que fueron ampliamente explotados desde el periodo preclásico. Y hay una serie de salinas que fueron utilizadas para la producción de sal. La parte norte del Golfo de Fonseca, ahí donde El Salvador coincide o encuentra lo que sería la frontera de Honduras, es una región que se denomina Sanjamba. Fue un área sumamente especializada en la producción de sal.
Pero hay que tomar en cuenta que la producción de sal en esta región fue utilizando el método de sal cocida. ¿En qué consiste este método? En filtrar agua del estuario a través de recipientes que contienen un relleno de suelo salado. Está hueco en la parte de abajo, se va llenando de esos recipientes, se va filtrando el agua y se va escurriendo. Entonces, una vez que se queda el suelo o el componente sólido, digamos, de haber puesto este lodo en las vasijas, lo que se hacía era que se cocinaba la sal, se cocinaba este componente lodoso, y eso era lo que originaba o daba lugar a la sal. Un procedimiento, ojo, muy diferente a la producción de sal en lo que era toda la costa norte de Yucatán. En el caso del Golfo de Fonsecas, la producción de sal siguió los cánones de obtención que eran muy populares desde las salinas de Chiapas, las salinas de Guatemala, las salinas de El Salvador, y sabemos que este procedimiento, pongámoslo así, mesoamericano de producción de sal cocida, fue muy popular en el Golfo de Fonseca. Entonces, aunque no se han encontrado vasijas como las reportadas en Belice que ilustran esta transparencia, la idea es de que se hayan utilizado vasijas similares o muy similares a las que han sido recuperadas en Belice para la producción de sal. Entonces, un recurso importantísimo en el Golfo, un recurso mineral muy importante que fue ampliamente utilizado desde el preclásico en el Golfo de Fonseca. No hay que pasar también por alto 3 fuentes importantes de obsidiana que no se menciona mucho en los estudios mayistas porque siempre están involucradas las fuentes de obsidiana de tierras altas de Guatemala o bien las dominadas desde el centro de México o el occidente de México. Pero ojo, porque en los sitios, estos pequeños asentamientos del Golfo de Fonseca, también se abastecieron de fuentes de obsidiana muy locales. Y destacan 3 de estas fuentes de obsidiana, todas ubicadas en Honduras. Está la de San Luis, la fuente de obsidiana de La Esperanza y la fuente de obsidiana de Huinope. Estas 3 fuentes de obsidiana, aunque hay su presencia en pocas cantidades en Copán, aparentemente en la zona central, en la zona oriental de Honduras, en la región de Nicaragua y obviamente en los sitios del Golfo de Fonseca, se abastecieron o llegaron las navajas de obsidiana o que se obtenía de estas 3 diferentes fuentes, típicamente de la frontera entre Mesoamérica y Centroamérica. Pero ojo, porque datos de Nicaragua y Costa Rica apoyan la idea que hasta el periodo postclásico el grado de intercambio entre el Gran Nicoya, que está en Nicaragua, la región de Gran Nicoya y Mesoamérica, no justifica incluir a los 2 en la misma región cultural. Es decir, básicamente hay pequeñas cantidades de navajas prismáticas que se utilizaron en Gran Nicoya y no hay evidencia de la tecnología núcleo navaja prismática hasta la llegada de los nicaraos o pipiles, una gente mesoamericana, a esta región. Es decir, la tecnología de la producción de navajas de obsidiana, donde se obtenía un núcleo y a partir del núcleo se empezaba el trabajo de quitar las láminas para de ahí trabajar y obtener las navajillas. Esto no se observa en esta región del Golfo de Fonseca, del centro oriente de Honduras y la región de Nicaragua hasta a partir de 1000 o 1200, hasta después de 1000 o 1200 después de Cristo. O sea, este es otro elemento también importante que nos sirve para definir los límites de Mesoamérica. La tecnología de obsidiana
donde utilizando núcleos se desprendían las láminas para hacer las navajillas. Esto había llegado precisamente a la parte del Golfo de Fonseca y la parte occidental de Honduras, pero ya no pasaba, digamos, a lo que era el centro de Honduras, el oriente de Honduras y Nicaragua, y tampoco a Costa Rica y la región de la Gran Nicoya, que comprendía el sur de Nicaragua y el noroeste de Costa Rica. Esta tecnología fue importada o hace su presencia más bien durante el periodo posclásico. Parece ser que los elementos utilizados en esta región era aprovechar, pues básicamente obsidiana de Guinope y otras fuentes de Nicaragua que han sido denominadas como Nica 1 y Nica 2. Pero esta tecnología es, como insisto, surge hasta el posclásico. Bien, aquí nada más reitero, ¿no? Esta falta de producción lítica especializada, pues nos sirve precisamente para hablar o distinguir entre límites de Mesoamérica para el clásico, límites de Mesoamérica para lo que sería el posclásico. Y quizás un sitio importante que nos puede ayudar y revela y muestra claramente estos nexos con Centroamérica que están muy vivos y fuertes durante el clásico, a finales del clásico, es el sitio lenca de Quelepa. Pueden ver ustedes en esta transparencia, encerrado en un círculo, donde está Quelepa, es la parte oriental de El Salvador, y ahí donde está la flecha, ustedes pueden ver entre lo que sería Quelepa y hay un puntito ahí con el número 5 en la parte de abajo, aparece lo que sería el Golfo de Fonseca. Bien. Quelepa, aunque no era maya, para fines del clásico tardío estaba participando en una red mesoamericana de intercambio de obsidiana. Y durante el clásico terminal, los sitios del noroeste de Nicaragua no participaron en este tipo de red ni produjeron artefactos. Es decir, Quelepa apoya el argumento precisamente de que las navajas estaban siendo trabajadas y producidas incluso en Quelepa. Otro aspecto interesante aquí es que Quelepa tiene un sabor mesoamericano. Por ejemplo, la presencia de palmas halladas en Quelepa, como esta representación escultórica, esta pieza de escultura hallada en Quelepa que muestra al dios Ejecatl. Repito, son grupos lencas que están extraordinariamente, sumamente conectados con Mesoamérica y que, participan, toman elementos de lo que definen a Mesoamérica, no maya, Mesoamérica, y lo están utilizando, lo están empleando en estos sitios como Quelepa. Otro elemento importante para esta región, que incluye también el Golfo de Fonseca, es la aparición de la cerámica usulután. La cerámica usulután es un marcador excelente, cronológico y también regional, de una cerámica que fue desarrollada, cuya cuna tuvo su origen en El Salvador, ¿no? Esta cerámica, aun cuando se desarrolla en la parte central de El Salvador, tiene una gran distribución que llega, obviamente, a todo lo que es El Salvador, grandes partes de Honduras, entra a Guatemala y también corre o se lleva al área central de Honduras, de Nicaragua, en los alrededores de Honduras. Pero hay una cosa muy particular acá y que están los expertos, los ceramistas trabajando con cerámica usulután en esta región de Centroamérica, muestran que han demostrado que hay dos tipos de usulután. Las de usulután, estas son las, digamos, casa, ¿no?
la cerámica usulután típica o propia del occidente de El Salvador, versus aquellas cerámicas que son copias del usulután, tipo Izalco, que fueron tomadas, manipuladas, manejadas y con la arcillas locales, hicieron copias de esta cerámica. Y esto se sabe por estudios realizados en el sitio de La Arenera en Nicaragua, ¿no? Entonces, lo que se ha aprendido aquí es que fue muy común importar cerámica usulutana a Nicaragua. Sin embargo, al poco tiempo se inició su producción local y solamente los estudios de las pastas, de la composición de las pastas, nos pueden ayudar precisamente a hablar de producción y lo que implica esta producción de la cerámica como el usulután. Artesanos locales produciendo, imitando un tipo muy particular de cerámica que para los nicaragüenses del periodo prehispánico pudo haber representado, digamos, una cuestión quizás de identidad, una cuestión de estatus social, quizás una cuestión de, no sé, de individuos con nexos familiares, o por lo menos reclamando o haciendo alusión a un antecedente, a un origen común, tenían el derecho también de utilizar esta cerámica. O sea, todavía no se responde eso. Lo que sí sabemos es que el estudio de las pastas cerámicas desde el punto de vista usulután también está representando un enorme potencial de investigación tanto en El Salvador como Honduras y como en Nicaragua, precisamente para hablar de estas interacciones. Bien, en la zona del manglar, en la arqueología en la costa hondureña del Golfo de Fonseca, y aquí voy a hacer un señalamiento. Estoy utilizando la información que se ha logrado obtener de la costa hondureña del Golfo de Fonseca, así como la costa de El Salvador. Como mencioné al inicio de la plática, tristemente la información que hay sobre la arqueología de esta península que entra de Nicaragua al Golfo de Fonseca no se ha realizado como debería de ser. Sin embargo, cuando vamos a la arqueología de la costa norte, de la costa sur de Honduras, de ahí del Golfo de Fonseca, Claude Baudès, el arqueólogo francés Claude Baudès, reportó en la década de los años 70 una serie de campamentos estacionales de pescadores y recolectores de moluscos, así como también antiguas salinas. También Baudès reportó en la zona de la llanura aluvial otros asentamientos consistentes en aldeas y pueblos sedentarios cuya economía se basó en la agricultura. Entonces, como podemos ver, este ambiente tan diverso ya para una época temprana empieza a dar una serie de datos que nos muestran a comunidades sedentarias que están aprovechando diferentes nichos ecológicos para su subsistencia. Claro, Baudès, cuando hizo su investigación hace 45 años, lo importante aquí es que realizó un trabajo de recolección de materiales en superficie, pero además realizó una serie de excavaciones en pozos estratigráficos y los recorridos mostraron, por ejemplo, una arquitectura muy simple en estos sitios del sur de Honduras, en el sur de Honduras. Eran plataformas delimitadas por cantos rodados. Baudès reportó haber encontrado metates de basaltos, restos de entierros de cerámica y obsidiana, y también restos de sepulturas de individuos enterrados que portaban elementos de cerámica, pectorales y collares de jade, aunque todavía queda el pendiente si era el jade de Guatemala o bien el jade de Costa Rica, que esa es otra de las regiones importantes de Centroamérica donde hay fuentes de jade, Costa Rica.
Y, sin embargo, estos individuos de la costa sur de Honduras, ahí del Golfo de Fonseca, la obsidiana aparentemente la estaban obteniendo las navajillas de la cercana fuente de Guinope. Bodés fue un trabajo muy preliminar, pero muy bien hecho. Nos muestra y hace un intento de clasificatorio de varios complejos cerámicos, ahí los pueden ver ustedes. Y todo este gran desarrollo termina para 1400, según Bodés, 1450 después de Cristo, cuando empieza a verse la presencia ya de los pipires Nicaragua. A principios del siglo XVI ya están grupos aztecas, grupos mayas comerciando, y en vísperas del contacto con los españoles. Aquí nada más algunos ejemplos de la cerámica que reportó Claude Bodés, algunas reconstrucciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde ustedes pueden ver dónde está precisamente en la parte oriental de El Salvador, dónde está Quelepa, en dónde se encuentra Azanyamba, y también en dónde se encuentra Punta Chiquirín, de la cual hablaremos en un instante. Les había yo hablado de sitios donde se producía salinas. Otro de los aspectos interesantes del Golfo de Fonseca es su una tremenda oportunidad de investigar concheros. Esto es algo que no ha sido realizado tampoco sistemáticamente. Hay indicios en la costa del Pacífico de Mesoamérica de algunos concheros. William Andrews IV, en lo que hoy en día la zona hotelera de Cancún, allá encontró un conchero. Vaya, el Golfo de Fonseca también da la oportunidad de estudios sobre este particular tipo de asentamiento, que nos puede hablar sobre tecnología de explotación, dieta, quizás organización, intentos para hablar sobre una organización de trabajo, o bien a tratar de investigar qué tipo de moluscos estaban obteniendo y a qué profundidades, o bien, y también desde el punto de vista ya de la biología, de la zooarqueología, tratar de entender si todavía esas especies están presentes en el Golfo de Fonseca o simple y llanamente desaparecieron, ¿no? Entonces, los concheros representan una gran oportunidad, de nueva cuenta, de investigación de esa región. Uno de los aspectos sobre los cuales yo voy a hablar es la arqueología de Punta Chiquirín. Voy a hacer referencia a la cerámica encontrada en Punta Chiquirín, pero ojo, porque el estudio de la cerámica muy preliminar del Golfo Chiquirín está relacionado con la excelente secuencia cerámica de Quelepa. Aquí está Will Andrews, una fotografía de 1969, cuando realizaba sus estudios de obtención de datos para su tesis doctoral sobre Quelepa. Y lo que sucede es que Andrews establece una primera secuencia cerámica para lo que es Quelepa y el oriente de El Salvador, y con eso se incluye Punta Chiquirín, también Azanyamba. Y un dato también interesante es que Marilyn Beaudry, una excelente ceramista, arqueóloga ceramista, hizo el análisis de la cerámica recobrada en, claro, contextos ya muy removidos y alterados, dañados, de la región del sitio de Azanyamba. Marilyn Beaudry hace un estudio de tipo variedad de Azanyamba. Vaya, y esos dos marcos cronológicos representan una primera propuesta cronológica para fechar el desarrollo y la ocupación de lo que sería el Golfo de Fonseca. Eso es todavía muy preliminar, ¿no? Me referí a Punta Chiquirín, y Punta Chiquirín es un conchero
está ubicada en una saliente de tierra hacia el Golfo de Fonseca. Aparentemente, el apogeo que tiene, o la máxima ocupación que tiene Punta Chiquirín, se fecha para el periodo preclásico, clásico tardío, y esto se basa sobre todo por la presencia de vasos polícromos del complejo de Quelepa que reportó Williandus V. ¿Qué fue lo que la investigación de la arqueología del conchero de Punta Chiquirín, qué fue lo que arrojó? Ofrendas conteniendo vasijas zoomorfas, en este caso una de ellas representa un búho, restos de muros, también se encontraron ofrendas, en este caso y estos huesos humanos estaban colocados alrededor de una forma semicircular y eran acompañados por vasijas. Se estaba utilizando pigmento rojo y fragmentos de roca volcánica para crear este entierro en Punta Chiquirín, fechado, insisto, entre 600 y 900 después de Cristo. El otro sitio, que es Azanyamba, sabemos de su existencia por, repito, esas recolecciones al azar realizadas en la superficie, una especie como de rescate, algunos mapas croquis, como se presenta en la imagen del lado izquierdo. En el mapa del lado derecho, la parte superior, pueden ver dónde está Azanyamba, y se reporta también pues la arquitectura que predomina en Azanyamba, que son numerosas plataformas. Todavía no hay un estudio sistemático de Azanyamba. ¿Cuáles son los elementos culturales hallados en Azanyamba que han sido utilizados para fechar el apogeo y la máxima ocupación de ese sitio? Tipos cerámica perteneciente a los grupos polícromos Campana, o bien a los grupos polícromos Ulúa, fechados ambos para el clásico tardío. Manifestaciones locales de cerámica, como sería rojo sobre blanco de lirio, o bien polícromos Quelepa, hallados también en Azanyamba. Y uno de los aspectos interesantes es que hay un pequeño vacío allá cronológico sobre la arqueología del Golfo de Fonseca para lo que serían los siglos XI, XII, XIII, XIV, y tenemos que saltar hasta el siglo XV, siglo XVI, especialmente el siglo XVI, cuando tenemos la llegada de los primeros españoles al Golfo de Fonseca. El encargado de llegar al Golfo de Fonseca es Andrés Niño. Él llega desde Nicaragua. Un año después pasa por allá Gil González Dávila, también llega desde Panamá, y este conquistador español González Dávila fue quien nombró el Golfo de Fonseca en honor del obispo de Burgos y presidente del Consejo de Indias, Juan Rodríguez de Fonseca. En el Golfo de Fonseca hay un sitio que se llama Conchagua Vieja, y al momento del contacto español, quienes ocupaban Conchagua Vieja eran grupos hablantes de lenca. Sin embargo, había otros grupos hablantes de chorotega que ocupaban el sur de Honduras, y estaban los Nicaragua que estaban en el noroeste de Nicaragua. Bien, en el caso de Conchagua Vieja, se reportan el hallazgo de una iglesia de nombre Santiago que tuvo techo de paja en sus inicios. Esta iglesia probablemente se construyó a mediados del siglo XVI. El proceso de colonización de la región de Fonseca inició en 1530 y básicamente el encomendero que reside en la zona de San Miguel tenía que recibir tributo de estos grupos lencas, chorotegas,
quienes le mandaban al encomendero maíz, frijoles, algodón, telas, pescado, sal, gallinas de Castillas, ojo, estas traídas de España, que pudieron haber llegado en una etapa muy temprana, 1520, al Golfo de Fonseca, pudieron haber llegado desde Panamá. Y también los grupos Lenque y Chorotega le proporcionaban a este encomendero de nombre Melchor Hernández cera y trabajo manual. Melchor Hernández fue el principal encomendero de San Miguel de la Frontera, es decir, de la parte oriental del Salvador durante el proceso de conquista. Ya para hace casi un siglo, Samuel Lothrop, que investigó mucho lo que era Costa Rica, El Salvador también, en 1926 Lothrop publicó un trabajo donde se refirió a Conchagua. Y Lothrop visitó Conchagua hace un siglo y reportó los cimientos de casas asociadas con una capilla abierta. Esta capilla abierta pues seguía la tradición constructiva que estaban realizando los españoles con la rápida fundación de edificios religiosos con sus muros, los cimientos muros y el techo que era cubierto por materiales perecederos. Según documentos históricos, Alonso Ponce, un religioso que estuvo viviendo en Yucatán, ofició una misa en el año de 1586 en lo que era este sitio de Conchagua Vieja. Algunas de las fotos pueden ver ustedes el acceso estos son el acceso principal, el muro del lado oeste a su izquierda, el muro del lado este a su derecha. Pueden ver el acceso. Obviamente no hay techo, no era un edificio que estaba techado. Vaya, con la fundación, con el establecimiento de los españoles de 1580, 1586, a fines del 16, en Conchagua Vieja, marca el fin de toda una tradición prehispánica e inicios ya de lo que sería, francamente, la conquista española en el Golfo de Fonseca, ¿no? Entonces, esto era lo que les puedo decir sobre lo que está ocurriendo un vistazo muy general, muy sencillo, muy rápido sobre la arqueología del Golfo de Fonseca.